Hoy estamos en nuestro programa Entre Músculos y Mentes y bueno, estamos en el lugar favorito de Maracay, Bicafé. Ellos son nuestros patrocinantes y nos encanta este lugar. Hoy tenemos un invitado y el tema a tratar es depresión, ansiedad en atletas de alto rendimiento. Y Jorman, por favor, ten el honor de presentar a nuestro invitado. Claro que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, hoy contamos con la grata presencia del señor Antonio Aranguren, Antonio José Aranguren Zambrano. Antonio es árbitro internacional de Punce por la Federación Mundial de Tercera Clase, es maestro de taekwondo, es entrenador de quinto nivel de la Universidad Simón Rodríguez, además de coach internacional de Punce. Entonces, bueno, bienvenido Antonio, gracias por aceptar esta invitación de venir a conversar un rato con nosotros. Vamos a estar hablando un poquito de todo, ¿no? De hecho, más de lo que hacemos todos los días. Tengo el gusto de compartir con Antonio espacio de trabajo y normalmente estas son conversaciones que tenemos a diario en función del interés que tenemos por todo lo que es el mundo deportivo y el mundo psicológico de nuestra sociedad. Entonces, bueno, Antonio, ¿habías estado en Bicafé antes? Te pregunto. No, realmente no, pero un ambiente bastante agradable. Ok, bueno, entonces te ¿Qué vamos a quieres, ofrecer qué quieres tomar? Ajá. Oh, bueno, Tenemos infusiones, también patrocinantes, Amate Infusiones, por favor, sigan. Y tenemos una hidromiel maravillosa y café. muy bien, voy con la hidromiel. Perfecto. Hidromiel, por favor. Yo quedando con una gripecita ahí más o menos medio fastidiosa, también te voy a comer. Ah, no, bueno, perfecto. A todos aquellos que estén por ahí con ese virus, vénganse a Bicafé, tomen hidromiel y mire, le garantizo que se sanan esta garganta. Yo quiero un café negro, por favor. Ah, Soy bueno. amante de las infusiones, pero hoy necesito café. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, entonces, bueno, mientras llegan las bebidas, Antonio, bueno, cuéntanos, Antonio, ¿cómo está el taekwondo nacional? ¿Cómo está el deporte nacional? ¿Cuáles son tus palabras de entrada y en qué andas? Cuéntanos un poco de lo que ha venido haciendo estos últimos días, Jaroque. Bueno, primero que nada agradecerles la oportunidad de estar con ustedes. El taekwondo es un deporte olímpico y realmente durante muchos años se ha estado trabajando en la nueva generación. Ya tenemos varios eventos internacionales. El más sobresaliente de ellos es los Juegos Bolivarianos que se van a realizar en Perú, Ok, en ¿qué la fecha? ciudad de Ayacucho. Eso para el taekwondo es del 1 al 7 de diciembre. So, ahorita tenemos varios chequeos. Hace 2 semanas tuvimos en el ministerio la reunión de trabajo. El presidente de la Federación Venezolana, el maestro Punquiquí, y el grupo de entrenadores, de tanto de Punce, que me toca a mí, corresponde a mí, como de combate. Entonces, bueno, estamos iniciando el nuevo ciclo olímpico, es importante. Iniciamos con el Juego Bolivariano. El año que viene ya tenemos 4 eventos más, yendo el clasificatorio a los Juegos Centroamericanos. ¿Es el taekwondo un deporte nacional, Antonio? Pero Sí lo es. siempre es importante preguntar eso con este tipo de deportes, que conozco de tu mano, de la masividad de su práctica, pero que a veces en el imaginario colectivo no está tanto eso, ¿no? Y siempre se queda con lo de siempre, con lo del béisbol, en los últimos años un poco más del fútbol, pero que háblanos un poco de qué tan masivo es el taekwondo, cuáles han sido los éxitos del taekwondo, que muchas veces eso pasa en silencio por debajo de la mesa y no se le da reconocimiento. Pero es que obviamente, ¿no? Los deportes tradicionales. Nosotros somos un país de béisbol. De béisbol, Era de fútbol. totalmente. Recientemente que ahora Hay un auge tenemos actualmente. el auge del fútbol, pero realmente aquí de que nosotros de niños que jugamos chapita o pelotica de bob. Entonces el béisbol forma parte de... Pero que vamos a patadas también por ahí. No, bueno, pero fíjate algo, el taekwondo es un deporte que está en todos los estados, es un deporte que es olímpico, ¿verdad? Tenemos medallista de oro, que es Arlindo Bueira, Ok. tenemos varias medallas de bronce, tenemos campeones panamericanos, es decir, todo lo que es el ciclo olímpico tenemos campeones. Obviamente, como todo, siempre hay cierta incertidumbre que es el taekwondo, pero lo que a veces conoce más es el karate, Es el los años karate. que tiene karate acá, pero el taekwondo es uno de los deportes que a nivel mundial se practica más y está en todos los países. Parece mentira, pero en todos los países hay una escuela de taekwondo. Y el taekwondo para mí es muy importante porque me ha ayudado en lo personal. Sí, muchas veces tenemos una estima un poco bajo, y el taekwondo te va enfrentando a ti mismo. Vas viendo cómo puedes lograr muchas metas que a lo mejor tú considerabas que no le ibas a lograr. Tiene también una característica que no da mucha disciplina, pero la disciplina no aquella disciplina de los militares, por llamarlo de alguna manera, sino de compromiso contigo mismo para lograr lo que tú deseas. Los orientales son muy sabios y ellos crearon los colores en los cinturones.
ya que una de las características que tenemos nosotros en Occidente es que somos físicamente muy fuertes, pero muchas veces mentalmente no tanto. Y nosotros estamos acostumbrados a siempre recibir un premio por algo que Recompensa, una premio. recompensa, Ujú. exactamente. Entonces, por eso tienen colores, los cinturones, hasta llegar al cinturón negro. Obviamente al inicio, eso ni siquiera cinturones tenían. Hoy en día tiene los colores y después cuando tú llegas al cinturón negro comienzan los dan, que son los grados del cinturón negro. En taekwondo llega hasta el 9º dan. Entonces, para mí es la mejor disciplina. Me gusta lo que él dice, Jordan, y profesor Antonio. Habla de su experiencia, ¿ok? El beneficio del taekwondo. Y habla de la disciplina. Es importante también reconocer que más allá de crear la disciplina es crear el carácter. Y siempre hablo que el deporte bien canalizado, estructurado desde la ética, va a traer el beneficio principal que es crear y formar el carácter en el atleta. En su experiencia, que ya vemos que es alta también, eh, ¿qué testimonio ha visto en esos niños o en ese atleta que tú dices, wow, usted dice, cambió la vida, me cambió a mí la vida a través del testimonio de ese atleta? Mira, estás conversando y me estoy llenando de alegría porque me permite recordar tantos episodios durante tantos años, ¿no? Y yo tengo un atleta, que más allá de atleta es mi discípulo, se llama Frank González. Él gana los juegos los juegos nacionales en Anzoátegui. Y yo me voy a despedir de mi maestro, que es el presidente de la Federación Venezolana de Taekwondo, y él me dice, Tony, te felicito por Frank, pero yo estoy pensando que es por la medalla. Y él me dice, voltea y ve cuántas medallas estamos entregando. Yo te felicito por lo que es Frank, como ciudadano, como ser humano. Wow. Y eso es algo tan bonito, ¿no? Que alguien te diga que de una u otra manera tú ayudaste a esa formación de ese ser humano. Y hoy en día, mira, yo no sé cuántos alumnos tengo. Lo que sí sé es que son excelentes padres. Qué bueno. Y tengo que Wow. confesar algo. Muchas veces cuando yo estoy con ellos y veo cómo interactúan con sus hijos, te dicen te amo, los abrazan, los besan, me hace sentir muy mal. En serio, porque yo fui formado en una sociedad donde no existía, no nos sentíamos cómodos con decirle te amo a tu hijo. Y ver a yo a mis alumnos haciendo eso, mira, de verdad, yo he tenido la satisfacción de medallas de mis alumnos, pero mi gran satisfacción es escuchar a las personas expresándose también de mis alumnos. No sé si ha sido suerte, pero lo cierto es que la mayoría de mis alumnos, para no decirlos todos, son excelentes seres humanos. Yo creo que disculpa, me emociono porque pasa mucho en la educación, ¿no? Yo empecé, mis inicios fue en la educación, tenía 735 alumnos y hay una frase que me gustaría resaltar que habla de el maestro o el alumno, mejor dicho, el discípulo, escoge al maestro y un discípulo sabio ama la corrección del maestro. Entonces, si lo aplicamos en el deporte, en una disciplina que es bastante estructurada, y llevarlo a que a ese alumno va a aprender tanto la técnica como el testimonio del maestro. Entonces, ese alumno en sabiduría escoge, es una correlación, escoge, se ven. Mis alumnos en el colegio me decían, profe, yo necesitaba una profe como usted, yo tenía 22 años y podía entenderlos. Entonces aquí es donde aplicamos lo que hablábamos detrás de cámaras, que más allá de la técnica que es válida, la disciplina, la formación, está la parte fundamental que es la empatía y algo que noté es la humildad de este maestro. O sea, iniciando la Claro, conversación. Fíjate esto, Elika, que me parece importante resaltar, ¿no? Ya metiéndonos un poquito quizás en el tema de más álgido, quizás menos agradable del tema del deporte y el alto rendimiento. A mí me parece bien particular, igual tal como lo menciona Bélgica, que tú siendo una persona que se formó en otra generación como instructor, tengas esa perspectiva y esa amplitud hacia la importancia de lo que es la empatía y los procesos psicológicos en un estudiante. Y el entendimiento del fenómeno deportivo como un proceso de formación de valores en un ciudadano. Sin embargo, yo observo con preocupación y observamos con preocupación de que todo lo que ha venido siendo el fenómeno del fitness, de la masificación de la actividad física, de la promoción de la actividad física, que a mí en lo particular me parece un fenómeno maravilloso. Creo que es una de las cosas más convenientes que he tenido en las últimas épocas. Sin embargo, eso ha traído consigo que de alguna manera se
cuantifique el deporte como un producto. Y eso pareciera, desde mi punto de vista, que nos lleva quizás a dar algunos pasos atrás en ese sentido, que una generación como la tuya que viene avanzando en humanizar su práctica, ahora se encuentra con una generación que necesita por obligatoriedad ser resultadista. ¿Entiendes? Unos calendarios deportivos que se estrechan, una práctica deportiva donde se aumenta la exigencia desde edades tempranas. Entonces nos encontramos con jóvenes siendo sometidos a altos niveles de estrés. Entonces, ¿cómo absorber, cómo tomar lo positivo de la masificación, pero sin caer en el error de volver atrás en lo que era el proceso de deshumanización del entrenamiento? Es que fíjate, si hablamos de masificación, tenemos que entender que es un grupo de personas que tiene un norte, la práctica deportiva. De ahí van captándose, detectando los talentos hasta que llegan a alto rendimiento. Entiendo perfectamente lo que me estás indicando, es decir, las personas hoy en día no tienen tiempo, porque los tiempos cada día son más cortos. Más estrecho. Por ejemplo, estamos hablando sobre el béisbol. Niño de 11 años ya tiene que haberlo visto algún scout y haber mostrado algún tipo de interés. 11 años. Si cuando yo tenía 11 años yo estaba jugando, pero sin ningún tipo de regla. ¿Entiendes? Entonces, por lo menos en mi disciplina deportiva, nuestras metas son las Olimpiadas. Ahora, de 100 atletas, ¿cuántos llegan a la Olimpiada? Eso es importante saber. Y ese número de atletas que llegan a las Olimpiadas, ¿cuántos son medallistas de oro? Entonces, realmente el deporte de alta calificación es excluyente. Tiene que ser excluyente. No puede ser la masificación. No es lo mismo que yo llegue a una cancha, me pongo de acuerdo con todos los habitantes, vamos a jugar, vamos a divertirnos. Y voy formando al individuo. Pero ya cuando llega a trabajar con una alta Con calificación. lo lúdico como elemento central, ¿no? En el caso ¿Perdón? con lo lúdico como elemento Claro. central. Claro, exacto, porque es lo que, es decir, ¿qué hacer? Porque aquí también están involucrados los padres. Lo hablábamos. Lo hablábamos, es decir, en mi opinión, muchas veces los padres quieren vivir lo que no pudieron vivir, que tuvieron que trabajar por cualquier otra circunstancia. Y si ese padre, un entrenador le dice, mira, tiene un talento tu hijo, va a llegar, él se va a enfocar en que él pueda cumplir ese sueño. Ahora, le hemos preguntado al niño si ese es el sueño que quiere. Entonces, no es fácil. Cuando hablas de ansiedad, me puede corregir la licenciada. Es decir, para mí la ansiedad es vivir en el futuro. Y para mí el futuro es totalmente incierto. Yo puedo programarme ahorita. Bueno, yo ahorita me levanto y voy a hacer tal cosa, pero es que el hecho de yo levantarme y llegar a ese sitio puede pasar cualquier situación. ¿No? Entonces, no es fácil como atleta que te estás formando durante 4 años para llegar a un ciclo olímpico que tú no sabes qué está sucediendo. Eso te genera ansiedad. ¿Con quién me toca? ¿Qué país será el que llega? Las expectativas. Expectativa. Luchar con sus propios limitantes. Exacto. Entonces ahí viene la parte de la depresión. Oye, que en el pasado yo no hice esto. O no cumplí con tal etapa del entrenamiento. Entonces seguramente no voy a llegar. Para mí, una de las herramientas más importantes que tiene que tener un atleta es la ayuda psicológica. Porque físicamente tú puedes estar bien. Técnicamente puedes estar bien. Pero tu mente, físicamente yo lo puedo ver. Cualquiera pudiera decir en el mundo de hoy de que en cualquier federación o en cualquier organización privada deportiva existe la figura del psicólogo deportivo. No, Es muy sí, probable que Exacto. no, bueno, no es muy Ajá. cierto. Este que está en el campo, en el medio, ajá. No es muy ¿Cuán cierto. cierto es? ¿no? No. Y no solamente su existencia para Claro. cerrar el punto, sino qué preponderancia tiene en la participación Exacto. realmente, porque una cosa es que esté el psicólogo deportivo como una figura aislada, aquí está el psicólogo deportivo como un elemento central dentro de lo que es la preparación de la fiesta. Claro, es que cualquier planificación, tú tienes los test, y no solamente el biológico, tienes el médico, tienes la parte psicológica. Pero algo que tú acabas de decir es muy cierto. Por lo general, el atleta cuando va al médico es porque Enfermo. está lesionado. Está lesionado. No hay una prevención. La prevención la tenemos en dado caso nosotros los entrenadores, pero desde el punto de vista psicológico. Sobre todo en una sociedad donde nos han dicho que ir al psicólogo no es muy positivo porque puedes considerarte que estás un poquito Eres débil. débil. Ya Exacto. definitivamente Entonces, está de loco, te pueden calificar de bueno, en mi época te calificaban de loco. Hoy en día no creo que utilicen ese término tan fuerte, ¿no? Pero Todavía se utiliza. pues, imagínense ustedes. Entonces, vuelvo otra vez, un niño de 11 años que tiene la presión de su hogar, que tiene el sueño de firmar con Miguel Cabrera. ¿Usted sabe lo que está pasando por la mente de ese joven?
a esa temprana edad. Hay una autoexigencia, frustración, Frus- ansiedad. Ansiedad, es decir, todo. Y lo que quería decir, la parte física tú la puedes medir, corre, te toma el tiempo, lo mediste. Técnicamente, mira esto, pero se puede medir, pero psicológicamente, ¿cómo lo puedo medir yo? Ojo, como un entrenador que no tengo conocimiento. Exacto, porque el conocimiento y la práctica le da la observación. Exacto. Pero uno de los puntos importantes que observamos es, cuando estoy en la cancha o cuando estoy con el acompañado, la respiración. Exacto. Cuando usted ve un niño que está respirando o hiperventilando, tengo que irme, que hay una posible ansiedad. Exacto. Sus uñas, Sí. ¿ok? La vista no presta la atención suficiente. Entonces, es importante resaltar esto, Yorma y profesor, porque los padres hablamos de un tema de la frustración y la autoexigencia. Yo soy muy ruda en la consulta porque cuando me viene un atleta, un niño de 10, 11 años, el papá, cuando entra a consulta, no deja hablar al niño. El niño no tiene una capacidad verbal de expresar sus emociones. Ahí yo estoy viendo que es un padre posiblemente castrante. El Seguramente. padre que se mete en la cancha, el padre que en pleno partido o juego grita, ¿ok? O utiliza palabras negativas hacia su hijo. Básicamente saco al padre y le digo, si tú no puedes o no pudiste ser un atleta, tu hijo no tiene la responsabilidad emocional de cargar con tu frustración. Entonces es importante en este medio utilizar más allá de la psicología deportiva, que es la estrategia, lo que él habla, Jorma, y es más allá de él ser el sensei, el profesor, es crear un ambiente rodeado de empatía, de contención emocional, respetando de que ese es un atleta de alto rendimiento, Claro. que nos vinimos a jugar, ¿ok? Exactamente. Pero siempre respetando que esa persona tiene una mente, una cognición, un aspecto cognitivo y también es un individuo biopsicosocial. Entonces no debemos estudiar al atleta solamente de la psicología deportiva. Yo creo, y con responsabilidad y con respeto de mis colegas, desde la psicología integral. Porque es Correcto. lo que estábamos hablando. O sea, ¿qué marca un profesor o qué marca un sensei en la vida de ese? Claro, Wesley, que se Correcto. convierte en una necesidad de construir equipos multidisciplinarios para la formación de un atleta. Es que debe ser así. De hecho, es así. Nosotros tenemos, por lo menos, se lo comentaba a ustedes, yo fui a una base de entrenamiento en Mérida, a los Juegos Bolivarianos del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, y nos acompañó un grupo de psicólogos. Y yo le comentaba que en un principio una de las atletas no quería la ayuda psicológica, ella decía que eso no funcionaba. Bueno, después de 31 días cambió totalmente su opinión Hasta y el hoy en punto. día, exacto, hoy en día está estudiando psicología. Entonces, es lo que estamos hablando, es decir, ¿cómo nos forman? ¿Bajo qué criterio? ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, estabas hablando de los padres. Mira, en el taekwondo, al igual que en otras disciplinas deportivas, los padres se involucran. Y hay padres que el niño sale del entrenamiento y él los entrena aparte. Y él se convierte, que podemos tocar ese tema, él se convierte en un entrenador. Una Sí, sobrecarga. él nunca, no, y es que más allá de eso, es que él nunca practicó taekwondo. Él en el cinturón blanco es, pero es maestro, es entrenador. Lo que hablábamos Lo que antes. vimos. Bueno, de hecho, fíjate, bueno, para todos los que nos ven, Antonio, aparte de toda la formación y desempeño como entrenador de taekwondo, Antonio también tiene años de experiencia en la parte gerencial de una sala de musculación y no queremos dejar pasar la oportunidad, Antonio, de conocer tu perspectiva al respecto, sobre todo manteniéndonos en la misma línea que estamos conversando de cómo ha venido siendo el comportamiento social de la población venezolana, en este caso de Maracay, que no ha tenido la experiencia, en cuanto al fenómeno de yo lo llamaría el exceso de exigencia en la práctica física, porque pareciera que pasamos de tener vidas sedentarias a tener vidas hiperentrenadas, ¿no? Valga el término. Se pareciera que hay una actitud de querer hacer más siempre, de querer hacer todo lo posible, y nos encontramos con un fenómeno de que evidentemente el aumento de la demanda de entrenamiento físico se ha encontrado con que personas vean una oportunidad de ingreso en esa área y tomaron la decisión irresponsable desde mi punto de vista, negligente y para mí irrespetuosa incluso para el gremio de preparadores físicos, de ejercer, de convertirse de un día para otro, tal cual como tú le estás diciendo, en preparadores físicos y empezar a entrenar personas. ¿Entiendes? Veo 2, 3 videos de TikTok, veo 2, 3 videos de YouTube y bueno, empiezo a convocar gente, empiezo a hacer videos, redes sociales y
empiezo a llevar un poco de personas a ejercer prácticas inadecuadas, incorrectas, lesivas y todo un montón de cantidad de cosas. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Fíjate, es que todo inicia, ¿qué es lo que quiero yo como, no sé si es correcta la expresión, como cliente? Si como cliente, ¿qué estoy buscando yo en el gimnasio? Puede ser que muchos van porque quieren tener salud, tanto física como mental. Porque vamos a entender que cuando tú estás ahí entrenando, tu mente de una otra manera se está liberando de estrés durante todo el día del trabajo, ¿no? Pero si tú observas, la mayoría de esos tipos de entrenadores, ellos físicamente están bien. Si yo observo a una persona que está bien, por lo tanto yo considero que él va a hacer que yo esté bien. Así es. No importa si está Claro. preparado o no. Claro, es lo que hablamos, es la apariencia. Es la Si tiene apariencia. músculo, ahí es. Ahí es. ¿Entiendes? Entonces, si respetan todos los principios del entrenamiento, no hacen un test de fuerza máxima, no le preguntan qué quieres desarrollar. Me preguntan las patologías, los Eh, antecedentes Eso clínicos. es totalmente importante porque te voy a ser honesto, llegan allá y de repente tú le preguntas, ¿tiene algún tipo de patología? No, no, no. Y después te enteras que tiene una hernia discal. Llegó el hidromiel. Ah, gracias. Ya, yo pensé. Este programa es patrocinado por Bicafé Gracias. y por favor sigan nuestras Yo cuentas. había perdido la esperanza. Sí, nuestros productores, gracias de verdad por el excelente trabajo de Prende Spring y Muy bueno. bueno, disfrutemos la hidromiel. Muy bueno. Espero mi café. Bueno, entonces, eso es lo que está sucediendo. Personas que de repente, como tú dices, se meten en Instagram, observan una rutina y lo llevan a cabo. Vale, estoy observando, lo pongo a prueba. Pero yo Desconozco todas las variables. Pues, ¿Qué hay detrás de eso, de la Exacto. técnica? y voy ahora a la parte que me corresponde, que es el taekwondo. Hay personas que ven videos de los coreanos, que es nuestro norte, Sí. y tú lo ves ejecutando los mismos ejercicios que hace el coreano. Y yo siempre, cuando he visto los cursos de la Federación Venezolana de Taekwondo, yo siempre les pregunto, ¿ustedes han averiguado en qué etapa del entrenamiento está esa persona que está haciendo esa cantidad de repeticiones con ese peso? Entonces, la falta de información, y me voy un poco más allá, disculpa, de criterio. De criterio. Absolutamente. Uno tiene que, oye, Yo creo que razonar, ¿qué yo- estoy haciendo? ¿Qué quiero? Fíjate, yo creo que los diferentes tipos de criterios, ¿no? Porque evidentemente hay un criterio como usuario, hay un criterio como entrenador, hay un criterio como gerencia. Exacto. Pero yo creo que te corresponde. Yo no puedo pedirle a una persona que va a un gimnasio que paga por un servicio que tenga todos los conocimientos que puede tener uno como preparador físico. Sería lo justo pedir todo ese conocimiento. Correcto. Pero sí tener un mínimo criterio de conciencia de qué servicio estás aspirando a recibir. Es que, mira, vuelvo otra vez al taekwondo. Sí. Yo no soy preparador físico del taekwondo. Yo soy el preparador técnico del Técnico, taekwondo. sí. Para preparación física, bueno, tú lo conoces, está Joel, está Anderson. Nosotros se lo entregamos ahí. Ojo, yo le digo, mira, esto es lo que yo veo. Ellos hacen sus evaluaciones y se adaptan, o nos adaptamos, mejor dicho, al entrenamiento, para que no exista una sobrecarga. Ahora, una persona que viene de la calle, ¿cómo vienes? Has pasado todo el día tú estresado con tu trabajo y llega Es un esa sistema persona abierto. A diferencia del caso Es un sistema totalmente totalmente abierto. de rendimiento que tú controlas todos los elementos de sueño, alimentación, estrés mental. Y tampoco, Eso no. yo. Bueno, porque pero hasta cierto punto. exacto, tú dices, bueno, yo lo mandé a dormir a las 9 de la noche, pero realmente se durmió, No sabemos. no sabemos. Entonces, por eso hay algunas cosas que tú no puedes dominar. Para mí, y bueno, estoy seguro que ustedes van a traer personas muy calificadas en ese tema, la planificación me sirve de guía, La planificación. pero realmente, ¿hasta qué punto lo puedo cumplir? Porque tengo que ver cómo llegó el atleta, si durmió, si desayunó. ¿Cómo están Sí. sus relaciones interpersonales, laborales, Exactamente. la condición económica, su sistema de creencias, un punto importante, temperamento? O sea, son muchos Son factores. muchos. Y fíjate, yo tengo un atleta dentro de la selección nacional que tiene déficit de atención. Yo al principio no lo entendía y yo lo regañaba. Yo, mira, préstame atención. Hasta que él me se acercó y me dijo, maestro, lo que pasa es que yo tengo esta condición. En ese momento cambié totalmente mi manera de cómo direccionarlo a él. Porque entiendo que es corto la información que tengo que darle. Para que él pueda. Excelente. ¿Entiendes? Porque si yo me Las quedo ahí- normativas son cortas, son Exacto. códigos y precisas. Exacto, si yo me quedo, el muchacho se va y no prestó atención. Entonces, todo, yo pienso, mira, tenemos que partir que somos seres humanos.
Si es Fíjate atleta, algo. ese punto es importante. Yo, Fíjate algo. Yo siempre hago esta reflexión entre amigos, entre compañeros de trabajo, y es el hecho de que la población que hoy en día asiste a un gimnasio, perdón, no es el mismo tipo de población que asistía hace 40 años. El grupo social era totalmente diferente, eran personas que se dedicaban a la musculación, bien sea por el área de fisicoculturismo o era un grupo muy reducido de la población. Y la cultura en sí, en las salas de musculación o de los gimnasios como tal, era muy diferente a la actual. ¿A dónde voy con esto? Hoy en día, toda persona que entra por una puerta de un gimnasio tiene un proceso psicológico relacionado con su imagen, sí. independientemente de las aspiraciones de la totalmente donde está. esté partiendo. Queremos vernos mejor, queremos sentirnos mejor, algunos asisten por algunas condiciones médicas, pero está relacionada necesariamente con lo que es su autoestima y su autopercepción. ¿Qué capacidad tenemos nosotros como entrenadores para abordar esas áreas? Porque actualmente, por lo menos lo que yo he tenido oportunidad de conocer, cuando tú te capacitas o te formas como entrenador, hay un montón de áreas que se cubren que tiene que ver con anatomía, que tiene que ver con biomecánica del ejercicio, que tiene que ver con todos esos elementos propios de la práctica del entrenamiento, pero no te forman en procesos psicológicos, no te forman en empatía, no te forman en entendimiento de psicología básica que te permitan dar una respuesta a esa persona. Entonces, cierro con esto la idea. Tú acabas de decir algo muy importante. Tú tienes el criterio y la conciencia para hacer una reflexión dentro del proceso. Entiendes una situación diferente, pero tu criterio y tu formación como profesional te permite hacer la reflexión. Y debe ser lo que hagamos nosotros como profesionales, ¿no? Pero el no tener la formación como tal no te va a permitir ese proceso y te va a llevar a poder formar parte más que de la solución de la persona, Problema. agravar el problema de una persona que viene a un gimnasio para resolver un problema a lo mejor endocrino, un problema a lo mejor muscular y termina saliendo con una lesión. Creo que ustedes han visto la noticia de personas que hasta están muriendo en las salas de musculación por la negligencia de entrenadores. Con que 4 personas en diferentes países que mueren en plena Entonces, sala de yo musculación. creo y que nosotros como gremio de preparadores físicos, ¿no? Yo soy un preparador físico con pocos años de experiencia en comparación contigo y con otros compañeros que admiro y respeto mucho, pero yo creo que nosotros debemos asumir posiciones quizás un poco más contundentes en ese sentido, ¿no? Asumir posiciones como gremio. Yo creo que el gremio de la preparación física, por ser naciente en el términos sociales, está en formación, está en construcción de su identidad, pero yo creo que nosotros debemos en algunos puntos cerrar filas en ese sentido. De la manera en que respetamos este oficio y nos preparamos como tal, también tenemos que ser un poco más tajantes en no permitir y cerrar las puertas a esas personas que quieren de manera indebida, de manera irresponsable, apropiarse de la parte comercial, pero llevando mucho daño a todo lo que es la imagen de Claro, es que fíjate algo, yo parto del diálogo. Sí, no de hablar. Hablar, si no me escucha y no te escucho, No hay un ¿qué diálogo. más hago? Tiene que haber un diálogo. Ahora, ese punto es bastante, no difícil, pero sí complejo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el gimnasio llega ustedes dos y tú tienes algo más de conocimiento y la estás entrenando a ella. Yo como encargado de la sala, vengo, los abordo a los dos, le digo, mira, no lo puedes hacer. ¿Cuál va a ser la respuesta de ustedes? ¿Por la qué no? punta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, bueno, es que seguramente él quiere que venga fulanito a entrenarme y entonces yo tengo que pagarlo. Entonces, es la complejidad. Ahora, lo que yo sí considero lo que tú dijiste desde un principio, sí tiene que haber una normativa, que de una vez tú sepas cuáles son las reglas del juego. Pero hasta el momento, esa normativa no existe. Más allá de lo que tú ves en Instagram. O te dicen, no, en tal gimnasio hacen esto. Pero como estamos viendo las situaciones hoy en el país, yo siempre pongo un cierto asterisco a lo que me comentan, pues no lo estoy viviendo yo. Y es parte del proceso. Entonces, es muy importante lo que tú estás diciendo, porque las lesiones en las personas se dan por la falta de conocimiento, porque hay una sobrecarga. Porque piensa que levantar más kilo, no va a ayudar. En Y te poco va- tiempo, porque todo Exacto, es poco tiempo. exacto, porque Resultados yo instantáneos. quiero resultados ya. Es lo que estamos hablando. ¿No? Imagínate tú, nosotros trabajamos 4 años para llegar a una Olimpiada. 4 años. 4 años. 4 ¿Qué años. no pasa en 4 años? Muchísimas cosas. Entonces, yo quiero ya el resultado inmediato, Gratificación instantánea. instantánea, O sea, porque es lo que necesitamos. efecto placer. El placer. Placer. El teléfono que nos da, Placer. placer. De una vez, es inmediato. Sí, yo llegué a un restaurante, ya, pero preparar el alimento, eso lleva un tiempo. Sí, lo estamos llevando a
la parte física y también la parte mental. Lógico. No quiero ser chocante, pero vamos a los coach motivacionales con el respeto de los coach motivacionales. Doy 2 pastillitas y en el entrenamiento también. O sea, si haces esto y esto y esto y te tomas esto, vas a tener el cuerpo como una modelo. Es así. Entonces es placer. ¿Qué es importante rescatar aquí? En la escogencia del entrenador. Correcto. Yo debo tener criterio y debo tener la visión correcta de lo que quiero. Si voy por salud, si voy por físico, porque si voy por físico hay químicos, rápido, 3 Así. meses. Pero si voy por salud mental, salud física, voy a escoger un entrenador que tenga la capacidad. Y así de fácil, pida un currículum. Así mismo. Necesito saber dónde estudiaste. Totalmente de acuerdo. Necesito saber dónde estudiaste, cuál es tu experiencia. Es importante este tema, no es un tema de acusar, es No, un tema, es tu salud. Cómo tú le pagas a alguien o inviertes económicamente y físicamente en alguien que no está capacitado. es que mira, por eso yo creo que realmente viste en el punto. Yo como ser humano, como individuo, debo decidir. Porque, por ejemplo, yo he visto casos de que dicen, no, ese entrenador es muy bueno. Ah, pero ¿por qué es muy bueno? Porque los grita a todos. Dale que tú puedes. Ajá. Entonces, Flojo. ajá, Vamos, dale flojo. exacto. Entonces, oye, a veces tiene el conocimiento, ¿no? Pero a fuerza de carácter hace que el muchacho gane. Ahora, ¿cuánto tiempo va a lograr ese triunfo? O lo más importante, lo que usted indicaba anteriormente, una vez que se termine su vida deportiva, ¿qué va a hacer él? Porque eso es otro tema. La mayoría de nuestros atletas no están estudiando. Porque tienen que dedicarse. Un atleta de alta calificación necesita 8 horas de entrenamiento. Un atleta actualmente, disculpe que lo interrumpa, es importante trabajar la autoestima, la autonomía y la identidad en el atleta. Es correcto. Vemos atletas de alto rendimiento sin identidad, sin capacidad de oratoria, Correcto. sin un estudio, sin hobby, sin pasatiempo, sin proyecto de vida. Y aquí es donde viene, cuando se acabe su vida atlética, ¿qué queda de esa persona? Frustración, depresión y en casos extremos he visto suicidio. Claro, es que mira, y lo puedo decir en primera mano. Primera persona, yo tengo un alumno que su etapa competitiva dejó. Yo le decía, mira, no estás viniendo a la escuela a entrenar. ¿Para qué? Si ya no compito. Entonces, Para que fíjate, esa es su vida. exacto, ya es como nosotros, es decir, la mayoría de las personas cuando entran a un gimnasio, a una escuela de taekwondo, de karate o judo, ¿qué es lo que quiere? Ser cinturón negro. ¿Y cuál es la meta cuando llegas a cinturón negro? Sí, de ahí en ¿Qué hay? adelante, ¿Qué hay ¿qué hay? más? Sí, ¿Qué? increíble. ¿Qué hay de ahí? Entonces, es como, por ejemplo, mis alumnos, la mayoría, yo diría que el 99% de mis alumnos están egresados de una universidad. Excelente. Y eso me llena a mí de orgullo. Pero yo siempre le decía a mis alumnos, mira, ingenieros hay muchos. Ahora, con posgrado, pocos. Tengo un alumno que él empezó estudiando ingeniería. Y yo conversando con él le dije, mira, pero ¿por qué tú no estudias educación física? Y estudió educación física, hoy en día es doctor. Entonces, yo voy a insistir, la parte física está muy bien, la técnica está muy bien, pero la parte mental, Necesitamos formar atletas integrales. correcto. Ese es el punto. Correcto. Donde cuando acabe su vida deportiva o drásticamente el término, su vida útil en el deporte, tenga un propósito de vida y va más allá de lo que tú decidas en carrera y en Mira, deporte. Fíjate que el tema de la musculación para la estética, vamos a llamarlo así, la hipertrofia, es un fenómeno más o menos similar, ¿no? Y es que se ha convertido de igual manera la práctica deportiva en sí como un fin en sí mismo. Sí, Cosa que yo particularmente no estoy de acuerdo. Yo siempre le repito una frase a la persona que son las que entrenan conmigo en la sala de musculación, que son mujeres, especializadas en entrenamiento femenino, de que entrenamos para vivir y de que no vivimos para entrenar. Te lo digo porque se ha puesto de moda el tema de que si falta un día me siento culpable, el tema de que dejo de compartir con amigos que tengo que entrenar. Dejo de comer algo delicioso, por Dios. Entonces, yo creo que forma parte del mismo fenómeno de no, o mejor dicho, forma parte de la misma reflexión de no convertir el entrenamiento en el eje central de nuestra vida, sino como una herramienta para vivir. a Bienestar. vivir. Es que fíjate algo, Yorba, y yo lo puedo expresar con seriedad. Tú eres un excelente entrenador. Porque más allá de rendimiento deportivo, en tu caso de la preparación de esa persona, es que tú conversas.
Y yo observo cómo las señoras hablan contigo con alegría, se ríen. Hay un Porque respeto. hay un respeto y es el respeto hacia la persona que está buscando mi salud, Exacto. mi bienestar. Que muchas veces de repente yo digo, mira, vale, discúlpame, ya no vine porque te va, espérate, está bien que no viniste, no hay ningún inconveniente. Y no es que te dice, mira, ¿por qué no viniste? Estoy así, no te va a dar resultado. Entonces, yo considero que el tema está en cómo los entrenadores abordan el día a día, ya sea con sus atletas o en el caso de ustedes con sus clientes. Yo considero y siempre voy a considerar que nosotros los seres humanos tenemos 1000 maneras de decir no, porque vamos a escoger la más difícil. Sí, porque yo tengo que de repente hacerte sentir mal. ¿Qué estoy buscando haciendo sentir mal? Yo puedo entender que el atleta, como hemos hablado, no puede ser flojo. El atleta tiene que entender que ese es su tiempo para lograr la meta. Exactamente. Respetar su espacio, su Pero tiempo. también es un ser vivo, Exacto. ¿entiendes? De repente discute con su novia o su novio y no está en la mejor actitud para el entrenamiento. Ahora, eso sí no se puede convertir en una excusa diaria. Sí, en un hábito. Un Pues mal hábito. en mi época, ¿qué decían de nosotros? Los hombres no lloran. Yo le he dado libertad a mis alumnos de decirles, sí, tú puedes llorar. Pero Excelente. tampoco te vas a quedar ahí llorando. Sí. Es decir, sécate las lágrimas y vamos hacia adelante. Sí, exactamente. Entonces, Es validar la emoción y seguir. Fíjate algo, ¿por Antonio, qué la vas a negar? ya nos hace enseña por aquí de que, Ok. bueno, se nos acabó el tiempo, quedan muchas cosas por hablar, pero no queremos que te vayas sin tocar un tema que ha venido generando alarma, menos que normalmente tenemos, Belvic y yo, sobre un fenómeno que pareciera normalizar el tema del contacto físico entre entrenadores y personalizados o personalizados. Creo que haya ambos casos. Para nosotros es una actitud totalmente reprochable. El entrenador no tiene por qué estar tocando a una persona, mucho menos dando nalgadas, mucho menos estar masajeando, pues cosas, pero queremos salir al paso un poco, por eso estamos con todos nuestros invitados, lo hemos venido haciendo, con Fichar y su opinión al respecto, sobre ese tipo de situaciones, orientar un poco a la gente sobre lo que debe o no debe permitir el entrenador, entendiendo que bien el entrenamiento físico tiene que ver con el cuerpo humano y quizás pueda haber algunas orientaciones que puedan tener que ver con señalización o contacto, pero bueno, conocer un poco cómo deben ser las formas y los modos en ese sentido. Es que mira, vamos a partir por el principio. La decisión es mía, como cliente, como atleta. Si cuando me toca yo me siento incómodo, yo debo decirle, mira, disculpa, pero no me toques. ¿Qué genera, por ejemplo, en los atletas que de repente pueden aceptar algo? Porque dicen, si no lo acepto, me van a sacar de la selección. Ahora, yo creo que ya es hora de que el ser humano tome la rienda de su vida y diga, mira, no estoy de acuerdo contigo, no me estés tocando. Sí, no, que disculpa, pero es que, es decir, cuando hacemos frente a la situación, yo considero que es lo mejor, porque siempre estamos esperando que un tercero nos solucione la Exactamente, vida. sí. Y Es no, un buen punto. eres tú. Y eso que está sucediendo en las redes, que uno ve, por lo menos se observó, no sé si será cierto o falso, en Instagram, una muchacha que noquea a un entrenador porque la tocó de manera irrespetuosa. Si eso lo hizo por primera vez o lo estaba haciendo durante mucho tiempo. No, desde hace mucho tiempo. Seguramente. Su capacidad de respuesta de la chica en la agresividad fue desde hace mucho tiempo. Exacto. Puede Entonces, ser en una sola. y hay, ojo, y lo hablamos en gimnasio, pero te podemos hablar en cualquier ámbito de la sociedad, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo sigo insistiendo, Jorma, nosotros como seres humanos tenemos que tomar la rienda de nuestra vida. Yo pienso que parte de 3 puntos para sacar y rescatar algo: respeto personal, límites y propósito. O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Y a qué personas voy a vincular en mi crecimiento deportivo, psicológico, y eso encierra el bienestar. Debemos pelear por nuestro bienestar, debemos cuidar nuestra vida. Claro, totalmente, es la única que tenemos. Exactamente. Entonces, este programa es presentado. Gracias por la grata conversación. Es un placer. Y gracias, Bicafé, Amate Infusiones y Prende Spring. Gracias por este stream, perdón.